Me da mucho gusto saludar al doctor John Ackerman, investigador y director del PUEX en la UNAM. John, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, Vicente. Un gusto, como siempre, dialogar contigo. Un Gracias, fuerte John. abrazo. Oye, John, pues ¿cómo ves que te andaban espiando? ¿Cómo ves este escandalazo? ¿Cómo digieres esta situación? Pues muy divertido, Vicente. Resulta que el espía, supuesto que fui yo, ¿no? A mí me acusaban de ser el espía ruso durante las campañas 2018, que yo supuestamente estaba ahí infiltrando los teléfonos y escuchando de parte de poderes extraños. En realidad fui el espiado yo y muchos más, muchos más. Es una lista de 15,000 personas. En esta nueva divulgación es una divulgación global. México es el país que más líneas tenían intervenidos en todo el mundo. Algunos otros países llegaban a 10,000, 5,000, pero solo México a 15,000. Y desde luego, no solamente fue para investigar al crimen organizado. Osorio Chong miente de manera muy cínico. Esta lista preliminar, a mí me gustaría ver la lista completa, porque las que tenemos ahorita son nada más los nombres que algunos medios han rescatado. Habría que ver esa lista de 15,000, sobre todo los que tengan que ver con periodistas, académicos y políticos, para ver hasta qué nivel llegaba este espionaje. Mira, en el sexenio anterior, yo usaba dos teléfonos, supongo que los dos estaban intervenidos, pero yo sabía que algo muy extraño estaba pasando. Un teléfono lo usaba para las cuestiones públicas y otro teléfono que solamente le daba a mi familia, a mis amigos más cercanos, para cuestiones más privados. Incluso ese teléfono lo registré bajo otro nombre porque yo sabía que esto era una realidad, y no era porque yo tenía que esconder nada en absoluto, sino que tampoco quería permitir que hubiera una intervención pues a la intimidad, ¿no? Las conversaciones con los hijos, las hijas, con la familia. Algunos decían que yo era, pues, sí, quizás un poco paranoico, porque cómo puede ser que podrían intervenir hasta el fondo las comunicaciones, pero aquí estamos viendo que esto fue una absoluta realidad. Mis teléfonos siempre tuvieron un comportamiento muy extraño, y eso que pues, no soy un político, yo creo que un escándalo de ese mismo hecho. Una cosa es la intervención para fines políticos, que en sí es terrible, pero el otro es la intervención en las comunicaciones de los periodistas, de los académicos. Eso ya es pasar a otro nivel de intromisión dentro de la vida privada de los y las ciudadanos, en particular los que estamos en el campo del obradorismo. Yo acompañé a Andrés Manuel en 2017 en su visita a los Estados Unidos. Fui su traductor personal en el National Press Club, en su diálogo con la prensa internacional, en su visita después de presentar una denuncia, una solicitud de medidas cautelares frente a la Organización de los Estados Americanos en contra de las acciones de Trump, su acción ejecutiva del 25 de enero de 2017, en que él prohíbe el ingreso de ciudadanos de una multiplicidad de países, y además empieza un ordenamiento hacia la expulsión masiva de una población identificada por su raza, su etnia en particular, los mexicanos y las mexicanas que viven en los Estados Unidos y viven allá. Entonces, pues sí, tenía esta videocolumna con RT, por la cual me acusaban de ser infiltrado espía ruso, y en general, pues una presencia en algunos medios de comunicación. Pero lo interesante es que justamente la contracara de el espionaje, la invasión en la vida personal, íntima de las personas, la otra cara es precisamente esto de la censura. A lo largo de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, yo creo que yo di una o dos entrevistas a medios nacionales sobre algún tema de interés nacional, pero en realidad yo estaba en una lista
negra, que no solamente no tenía el derecho a tener algún programa de radio, de televisión, imagínate, sino que tampoco era permitido que ni siquiera me llamaran para alguna entrevista. Ahí Eduardo Sánchez, si no mal recuerdo su apellido, era el vocero de la Presidencia de la República, tenía muy fichado una lista una lista negra de personas que, si es que algún medio se atreviera a llamarles, ya recibían una llamada directamente de Palacio Nacional de regaño para ellos. Entonces yo estaba totalmente fuera, yo recurría a la prensa internacional, daba entrevistas a cada rato en medios alemanes, franceses, estadounidenses, argentinos, latinoamericanos, y pues íbamos a las redes sociales, esta presencia en Twitter, por ejemplo, hoy, que hemos logrado acumular con casi, bueno, ya son 855,000 seguidores, viene de ese tiempo, justamente en que como no había otras salidas, no había canales como Sin Censura o otros youtuberos tampoco, teníamos que encontrar la manera de comunicarnos y era por medio de las redes que logramos hacerlo. Entonces, por un lado está el espionaje a la vida privada y por otro lado está la censura. ¿Qué tiempos aquellos? También las amenazas, por supuesto, directamente en contra de la vida, de la familia. Mi cuñado, Said Sandoval, seguramente también está en esta lista. Él es ahora el director del Instituto Nacional de Defensoría Pública del Poder Judicial. Él defiende a todos los mexicanos que no tienen dinero para algún abogado defensor y son acusados por algún delito federal. Él fue el autor en 2011 el juicio en contra de Felipe Calderón en La Haya, acusando a Felipe Calderón de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y inmediatamente después de esa osadía, esa valentía, empezó a recibir una gran cantidad de amenazas y seguramente él también está en esa lista de vigilados. Así que tuvimos un régimen autoritario, represor, censor. Se debe criticar al gobierno actual, sus decisiones, sus pronunciamientos, sus acciones, pero tenemos que ubicarnos en los tiempos y los espacios. Una crítica hacia un medio como Reforma o Televisa desde la mañanera, usando la libertad de expresión del presidente de la República, no tiene nada que ver con este régimen anterior en que pues igual se decía pura hipocresía de flores para la prensa, pero en realidad lo que se hacía era buscar censurar e infiltrar las comunicaciones de los académicos, los periodistas y los políticos que estaban buscando cambiar el país y el régimen. Déjame, si me permites, hacer referencia a los tweets que publicaste, John. Dice: un orgullo haber sido incluido en la relación de obradoristas espiados por Enrique Peña Nieto. Al parecer soy el único académico que mereció esta distinción de acuerdo con las listas divulgadas. No sorprende, mi teléfono siempre tuvo un comportamiento extraño y mi voz estuvo censurada durante todo el sexenio pasado, sin acceso a la radio o la televisión, ni siquiera para entrevistas sobre temas de interés nacional. Todo ello habla de la profundidad del miedo del viejo régimen a las voces críticas y a la indignación ciudadana. Es un gran privilegio haber tenido la oportunidad de contribuir mi granito de arena a favor de la transformación de la nación. Y lo leo porque también quiero que me des tu opinión de cómo estarían, no sé si minimizando la gravedad del asunto o sí, minimizando, porque por ejemplo leo a Leonardo Curcio. Tú sabes quién es Leonardo Curcio. Y dice, el espionaje a Carlos Loret, a Víctor Trujillo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, los absuelve de la insidiosa narrativa del callaban como momias. Me parece muy desgraciado de personajes como él usar esta situación para limpiarle la cara a los que ya conocemos, ¿no? Mira, hay diferentes motivos para el espionaje. Desde luego, lo que estamos viendo con esta red tan amplia que extendieron sobre 15,000 personas es que utilizaban el espionaje como un mecanismo de control, de represión y de rendición de cuentas. En su manera tan un poco pervertida y perversa para de entender ese concepto. Entonces, en contra de los opositores, nos espiaban, a los opositores nos espiaban por lo que podríamos estar haciendo o planeando para derrocar este régimen. Tenían un miedo terrible de cualquier acción que podríamos tomar.
y pues igual, si espían a sus periodistas aliados, pues será por otros motivos, justamente para poder tener información sobre sus negocios turbios y sus comportamientos poco éticos, que es justamente una de las grandes maneras también de controlar la prensa y a los líderes políticos. A los limpios les hacen el espionaje para amenazar, controlarlos, y a los sucios los hacen el espionaje para controlarlos y chantajearlos. Entonces yo no veo que el hecho que Loret o Broso o cualquiera de estas personas hayan sido sujetos de algún espionaje los limpian, sino todo lo contrario, los involucra aún más dentro de este sistema. La corrupción es y fue parte de este sistema priista, prianista, prian-perredista del Pacto por México, y se manifiesta de muchas maneras distintas. De hecho, para cerrar este tema y darle entrada al siguiente, mi querido John, esto también de alguna manera tumba la narrativa de que este gobierno espía, de que este gobierno de la Cuarta Transformación es igual a los otros, algo que empezó a manejar hace unos días Raimundo Rivapalacio, como si supiera que se venía este informe de largo aliento, ¿no? Para decir, mira, este gobierno es igual que los otros, pues le explotó la narrativa en la mano y queda evidenciado pues que lo otro era un cochinero y que nada se hace para censurar ni para espiar a los críticos desde Palacio Nacional. Sí, no, son tiempos absolutamente distintos. Insisto, el hecho de que haya una relación ríspida entre los medios y Palacio Nacional no tiene nada que ver con la represión y el control que existía antes. Uno es una libertad de expresión en un espacio democrático de diálogo, y el otro es el control, la represión y la intimidación. Entonces, sí, estos señores están muy desubicados, quieren hacerse las víctimas, cuando en realidad son los victimarios, y siempre lo han sido, lo fueron desde el poder, y ahora que no están en el poder quieren seguir con sus prácticas de estar enjuiciando y condenando a quienes tienen ideales de izquierda, de honestidad. Yo creo que lentamente se han ido desplazando de la discusión pública, precisamente por espacios en las redes como de YouTube, de Facebook y otros, y la misma pluralidad que empieza a surgir en los medios privados y públicos, y yo creo que este proceso va a seguir en este sentido, aunque están metiendo ahora pues, mucho dinero privado, ¿verdad?, en manipular los medios y en controlar el mensaje para intentar mantener la misma narrativa de antes, pero yo creo que cada vez está funcionando menos. De hecho, hablando de voces críticas, la tuya hacia el interior de Morena, hacia el interior del movimiento, veía que pues también has sido muy transparente en el caso de Irmeréndira Sandoval, tu esposa, quien fuera hasta hace poco la secretaria de la Función Pública. Muchas mentiras se han dicho, han sido blanco de caricaturización, ridiculización, golpeteo. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso en la salida de Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública? Y te lo pregunto, John, porque leía una de tus columnas precisamente en La Jornada que hablaba de la salida y de muchos elementos que habíamos intentado leer nosotros con aquel video, y muchos estábamos en lo cierto o muchos estábamos tergiversando, qué sé yo, Jan. Sí, muchas especulaciones. La verdad es que ella en su momento tendrá que dar la historia completa, es la única que sabe y tanto lo que ocurrió y también cuándo y qué compartir en su momento. Esto es lo que sí puedo decir y denuncié muy claramente en esta columna, aclarando algunas nubarrones y mentiras muy claras. Es en primer lugar, el tema de una grilla política desde Morena por el caso de Guerrero, que esto la haya afectado como funcionaria pública, es pura especulación,
es puro invento. El presidente López Obrador fue absolutamente claro en la sesión de entrega, recepción, de nombramiento, de despido de los titulares de la Secretaría de la Función Pública. Hizo un reconocimiento público y muy claro y franco a su labor de la Secretaría Sandoval. Yo creo que cualquiera que haya estudiado y conoce bien la historia de la Secretaría de Función Pública puede ver que estos 3 años en que ella estuvo a cargo fueron años de luz, años de una época de oro en términos de transformar desde las raíces esa secretaría que antes era pues un cascarón burocrático utilizado para tapar las fechorías del viejo régimen y simular el cumplimiento de la legalidad. Y ahora pues nació por la primera vez, iba a ser nación de nuevo, pero no, la verdad es que desde la creación de la función pública durante la época de Fox ha sido una gran simulación. Entonces por fin nació con su fuerza esta Secretaría de la Función Pública, una cantidad de inhabilitaciones, de sanciones, de control, cosas que ni siquiera lo vemos todos los días en los medios, por que se fijan más en la cuestión de las sanciones que contra propios y extraños. Tienes Videgaray, tienes a Lozoya, a Rosario Robles, pero también Lomelí, al hijo de Bartlett con sus negocios. Hubo un trabajo muy integral, sin filis y fobias, desde esa secretaría que encabezó la lucha contra la corrupción, pero también todo el tema de control interno, de fiscalización constante, toda la estructura presente en todas las secretarías de Estado, un trabajo impresionante de profesionalización y revitalización de esa secretaría a partir de la ciudadanización, la participación de las empresas, la participación en foros internacionales, una cosa realmente formidable. Que su salida de la Secretaría pudiera estar relacionado todo ese trabajo que el presidente reconoció con toda claridad, podría haber sido afectado por una supuesta grilla en Guerrero. Me parece una fantasía absoluta. Ella jamás se metió en la elección de Guerrero, no hay un ápice de evidencia, ni siquiera de señalamiento. Los que dicen esto, o sea, no he visto una sola demostración de nada de que ella se haya metido dentro de un proceso electoral de Guerrero. El hecho de que su hermano, Pablo Amílcar, competió es un hecho público y notorio. El hecho que yo apoyé a Pablo, por supuesto, es de los mejores cuadros jóvenes que tenemos en el país, y no confíes en mí, pues no soy objetivo, por supuesto, pero lo conozco y sé su experiencia y su trayectoria, pero cualquiera que lo conozca y su obra te puede decir su gran pulcritud y como él merece pues todo en términos de el reconocimiento político. En Guerrero, pues no logró la candidatura, inmediatamente fue muy institucional. Él retiró cualquier impugnación y acompañó a la campaña de Félix Salgado, de Evelyn. Hay eventos que ellos han hecho masivos juntos. Él ahora es diputado federal, ganado a pulso por su trabajo casa a casa en Acapulco. Él ganó desde los 10 diputados más votados en todo el país. Morena recibió un 56% de la votación en su distrito en Acapulco urbano, una zona urbana complicada que en el país no le fue tan bien a Morena en todas las zonas urbanas, pero por su trayectoria y su trabajo le fue muy bien. Entonces, la verdad es que estamos avanzando. Irma Heréndira, a ella le ofrecieron muchas otras responsabilidades que ella decidió no tomar, porque no está buscando ella huesos ni cargos, sino ella vino a ese trabajo de combate a la corrupción, y si esto no era donde se le requería en este momento, ella prefirió retirarse para la UNAM. Yo estoy muy orgulloso de ella, por supuesto, y creo que todos deberíamos serlo, a revisar los hechos de lo que ella logró y conquistó en estos primeros 3 años. Hay otro punto que mencionaste ahí, que es con respecto a Morena. Mi posición sobre Morena no surge ahora, no es de coyuntura, sino de larga data. Yo siempre he insistido a favor de que Morena se convierta, se haga honor a su esencia fundacional de ser un partido movimiento. Así nace Morena en 2015, así ha sido su vocación desde ese año, y desde 2018 se ha estancado.
totalmente, y hay un problema muy serio de burocratización, de arbitrariedad, de autoritarismo dentro de ese partido político. Y pues dediqué varias columnas durante el mes de junio a hablar de diferentes aspectos políticos, legales, programáticos, de cómo tendríamos que, como población, como simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación, exigir y participar en Morena para que sea un verdadero instrumento a favor de la transformación de la República, porque no podemos dejar que solamente el gobierno, solamente Andrés Manuel tenga liderazgo en esta materia. Un partido o movimiento nos puede servir durante décadas para mantener viva esa antorcha de la esperanza y hay mucho que hacer en ese ámbito. Por cierto, saludo a la doctora Irmeréndira Sandoval, siempre muy amable y con muchas deferencias para Sin Censura, y a Pablo Amílcar también, que supe que dio positivo a coronavirus. Esperemos que se recupere muy pronto, tengo entendido, ¿no, John? Sí, Pablo está ahorita en convalecencia, va saliendo bien, no fue un caso sencillo, sí sufrió, pero ya está fuera de peligro, y insisto, sigan su trayectoria de Pablo Amílcar, no confíen en mí, yo sí lo conozco, pero la verdad es que es de los jóvenes cuadros que van a destacarse de manera muy clara ahora en la Cámara de Diputados, porque como diputado federal necesitamos nuevas voces, nuevas trayectorias y personas que vienen del movimiento, no de la burocracia o de chapulineos de otros partidos, ¿verdad? Para cerrar, John, te quiero pedir una reflexión. ¿Cómo ves esta Cuarta Transformación hacia adelante en esta segunda parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los retos que tiene Morena, con los retos del propio gobierno en su segunda mitad del sexenio? Y te lo pregunto por tanto ruido, por tantos ataques, por tanto golpeteo, por tantos periodicazos desde el extranjero, por tantas pugnas. Y tenía ya rato que no platicaba contigo, pero creo que es importante, rumbo, por ejemplo, al 1 de agosto, la consulta popular histórica, al próximo año, la consulta por la revocación de mandato, escuchar tu reflexión, si me permites pedirla. Sí, claro, muchas gracias, Vicente. Yo creo que estos procesos son muy importantes. Hay que votar el 1 de agosto, viene el de marzo, la revocación del mandato. Van a ser momentos de movilización popular a favor de la 4T, que van marcando la confianza de la población en este proyecto político. Lo que también tenemos que hacer de manera paralela es construir organización, poder popular de abajo, porque una cosa es movilizarnos un día a otro, eso lo hacíamos antes en las marchas y ahora ya desde el gobierno estas consultas, acciones de democracia participativa son similares a las grandes marchas, a movilizaciones de demostrar fuerza, pero también entre marcha y marcha, entre consulta y consulta, necesitamos construir poder popular, organización social de base y vida democrática dentro, no solo de Morena, sino dentro de los morenistas y los obradoristas. Si no generamos esa fuerza desde abajo, no solamente la sucesión de 2024, sino lo que puede seguir después de este sexenio, pues podría empezar, como lo está haciendo ahorita el partido, desligándose de las bases y empezar a tomar una vida propia, elitista e independiente de los procesos populares o sociales. Y es lo que tenemos que evitar. Tenemos que estar discutiendo los grandes temas de la agenda nacional, presentes y futuros. En una columna hace unas semanas, que se llama, como le pusimos, 2024 en la mira, lo que decíamos que, bueno, en su momento llegará el momento de decidir cuál candidato o candidata sea la que represente la Cuarta Transformación en 2024, pero aún más importante es empezar a poner en la mesa cuál va a ser la plataforma para la transformación. Vamos a simplemente dar continuidad a los proyectos del observador, por supuesto que eso es muy importante, pero hay que ir más allá. Cada sexenio debería ser una transformación más profunda y clara. Puse 3 temas en la mesa. Uno es la que ya hemos dicho, que es el del movimiento partido, el poder popular, pero otros 2, por ejemplo, que es Vicente, el tema de la reforma fiscal,
¿no? Tenemos que hablar de esto. Los ricos, los oligarcas tendrían que pagar más, tendrían que pagar su parte al desarrollo nacional, así como lo hacen en muchos países. México tiene unas tasas impositivas muy reducidas y hacía bien el observador en primero a limpiar la casa, aplicar los impuestos ya existentes, evitar la evasión fiscal, todas las triquiñuelas que usan estos empresarios para evitar los impuestos, pero ya terminado este sexenio, ya vamos a estar listos para ahora revisar estas tasas impositivas, o eso por lo menos yo opino. Un tercer tema del momento del partido, la reforma fiscal, es el de los medios de comunicación, querido Vicente. Tú mismo has tenido un encuentro muy íntimo con los diferentes medios y formas de comunicar aquí en México. Yo creo que necesitaríamos una reforma real para democratizar los medios de comunicación. Fue la exigencia de los jóvenes en las calles, en el Yo Soy 132 desde 2012. Después se hizo una reforma muy light y que fue cooptado por los mismos empresarios, mismos intereses de siempre. Hay otros casos en Sudamérica, en Europa, incluso en el mundo, que podemos retomar para que realmente el espectro radioeléctrico, y ahora con la digitalización es muy amplio, podría ser democratizado para diferentes universidades, diferentes comunidades, diferentes grupos sociales, para que tuviéramos una verdadera pluralidad en el espectro y no solamente tampoco estar dependiendo de YouTube. YouTube es una buena salida, pero tú y muchos han experimentado que esta plataforma también es una plataforma que se censura, se controla y que está en las manos, al final de cuentas, de una empresa transnacional con sede en los Estados Unidos que cuando quiera puede bajar el switch. Entonces necesitamos nuevas formas de comunicación y de diálogo, de debate. Entonces son nada más algunos temas que yo creo que desde ahora los tenemos que estar discutiendo para que lleguemos a 2024, no solamente con la fuerza de movilización, sino también con el poder popular y una agenda de cambio, que esto es lo que nos va a garantizar una verdadera consolidación de la Cuarta Transformación. De acuerdo contigo, John Ackerman, como siempre, es un placer saludarte. Por favor, hazle extensivo el agradecimiento y el saludo a Irmeréndira Sandoval. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te busquen en redes y para que también estén al pendiente de los esfuerzos que hacen en el PUEX en la UNAM? Sí, por favor, aquí en la UNAM tenemos el honor de dirigir este centro de investigación que se llama el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, PUEX. Lo encuentras en Facebook y en Twitter. También estamos en TV UNAM, en el programa Diálogos por la Democracia y en el Canal 11. De todos modos, John, te llamas este martes próximo. Tenemos un invitado muy especial. Van a ver, mañana lo vamos a anunciar. Y es una persona, es un dirigente social que ha estado fuera de los reflectores desde hace más o menos año y medio, desde que empezó la pandemia no ha salido en la televisión y ahora va a salir. Justamente vamos a hablar sobre la consulta, desde luego, y también sobre otros grandes temas de la agenda nacional, y espero que también tú, querido Vicente, nos vuelvas a acompañar. Cuando viniste, ya fue hace como un año, ¿verdad? Al 11 sí, que nos acompañaste. Nuestros ratings fueron hasta el techo, ¿eh? Así nada más apareció por ahí Vicente y ¡puf! Estuvimos ahí. Muy bien, así que muy agradecidos también contigo siempre que nos acompañas, querido Vicente. Cuando me invites ahí estaré, y también invito a la gente para leer la columna de John en la jornada, y por lo pronto te mando un abrazo, querido John, ya era hora de igualmente encontrarnos. Cuídate mucho. Todo lo mejor, cuídate mucho. Gracias, John Ackerman, el doctor John Ackerman, hablando con nosotros sin censura.